Pedro Bordaberry anunció esta mañana su regreso a la actividad política. El ex líder de Vamos Uruguay presentará su lista 10 al Senado por el Partido Colorado. He meditado mucho esta decisión que hoy tomo porque es una decisión de vida, dijo el ex ministro, y remarcó que buscará el diálogo con otros partidos para acuerdos en determinadas áreas como pobreza infantil, seguridad y atacar a las bandas delictivas. No veo progresos significativos en los temas que creo son importantes para el país, insistió, y más adelante reflexionó que el país precisa entusiasmar a los jóvenes y generar esperanza real para la mejora de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información, con 19 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, nieblas, neblinas, vientos soplando del noreste al suroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora y la máxima es la que tenemos, 19 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, Arenal Grande entre Bransen y Rivera, hay hormigonado hasta las 5 de la tarde, Panamá, entre Río Negro y Paraguay hay otras tareas hasta las 17 horas, 33 desde Buenos Aires hasta Reconquista, van a estar trabajando allí hasta las 19 horas en el llenado de hormigón. Compartimos los principales titulares a esta hora. El sindicato de Antel inicia a esta hora un paro de 24 horas en rechazo de la aprobación del proyecto de la nueva ley de medios, que se comenzará a discutir desde las 4 de la tarde en diputados. El diputado colorado Martín Melasi dijo que mantuvo una reunión con el presidente de la República y que quedó con la convicción de que el aditivo de Cabildo Abierto que limita la libertad de prensa quedará sin efecto. La vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Lainez, entiende que con el proyecto de ley de medios, Uruguay estaría violando estándares internacionales que garantizan libertades informativas y hacerlo en contexto electoral agrava aún más la situación. La Organización de Expresos y Presas Políticas, CRISOL, presentará un proyecto de ley para que las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos sean propuestos y elegidos por la ciudadanía y no por los partidos políticos. El índice de precios al consumo aumentó 0,11% y registró en julio una tasa anual de 5,45%, manteniéndose dentro del rango meta fijado por el gobierno. La candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, ha elegido este martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. El Partido Colorado tiene redactado un proyecto de ley para derogar el artículo 72 de la Ley de Medios si el presidente de la República no lo veta. El diputado Martín Melasi confirmó hoy que mantuvo una reunión con el mandatario y si bien no lo dijo directamente, tras el encuentro quedó con la convicción que el aditivo de Cabildo Abierto que limita la libertad de prensa quedaría sin efecto. El Partido Colorado me encomendó poder ir a hablar con el presidente para transmitirle nuestro fuerte reparo a dicho artículo. En esa ida y vuelta me quedó claro, si bien él no dijo que lo va a vetar al artículo, me quedó claro que es gran defensor de las libertades y a veces, con pocas palabras, uno entiende de que este artículo no va a prosperar, aún votando en el día de hoy el proyecto de ley de medios. Esa es nuestra aspiración y nuestra convicción. No quiere decir que esto vaya a suceder. ¿Y si queda firme? Si queda firme, tenemos ya la redacción prevista, que es una herramienta legislativa, para poder derogar dicho artículo y creo que en ese caso vamos a tener el acompañamiento de la mayoría de la Cámara. Confío plenamente en la charla que tuve con él, pero si prospera este artículo, vuelvo a decir, tenemos herramientas legislativas y ahí creo que vamos a tener el acompañamiento del Frente Amplio para poder derogar este artículo, que yo creo que es un artículo que va contra todas las libertades, que atenta a la libertad de expresión, en el cual nosotros también lo hemos expresado, pero vuelvo a decir, somos tercera Cámara, no lo podemos desglosar y sí creemos que este proyecto de ley de medios es una mejor ley a la actual ley de medios que está vigente, ¿no?
Para la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Lainez, si se aprueba el proyecto de ley de medios impulsado por el oficialismo, se estaría violando estándares internacionales que garantizan libertades informativas y hacerlo en contexto electoral agrava aún más la situación, dijo. La periodista y representante de la Federación Mundial señala que la región presenta un panorama de retrocesos en derechos a la libertad de información y expresión. Una regresión a lo que es el ejercicio de las libertades informativas en Uruguay. Por eso queremos sumarnos a esas voces que han salido de instancias tan diversas como la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante lo que consideramos no es solo la imposición de una censura a nivel de contenidos. Hemos debatido mucho en el exterior, estoy segura que como en el interior, el contenido, los alcances y el impacto que tiene el artículo 72 de esta ley de medios, pero el artículo 72 no es el único problema, Pilar, en la ley de medios. Esta ley para nosotros acentúa la concentración mediática, sin duda, de alguna forma pone opacidad en el otorgamiento de licencias para radio y televisión. Lainez señaló que la ley de medios vigente en Uruguay ha sido un faro a nivel regional en elevar los estándares internacionales en derechos informativos, que hoy presenta serias dificultades en varios países. Estamos, la verdad, que en un escenario bastante difícil en casi toda la región. Ustedes, de hecho, tienen a Argentina muy cerca y saben cuál ha sido la posición de varias instituciones de prensa en defensa fundamentalmente de los medios públicos, en el caso argentino, y lo traía a colación también porque hemos analizado detalladamente lo que se va a votar hoy, y lo que los estados, aquí ni siquiera hablo, Pilar, de los gobiernos, lo que los estados deberían tener claro es que robustecer los medios públicos es de alguna forma garantizar pluralidad. Y según el diputado del Frente Amplio, Gabriel Tinaglini, si su fuerza política gana las elecciones, es posible que se derogue parte de la posible nueva ley de medios a la que definió como nefasta. Cuestionó la postura colorada de votar a favor y aspirar a un posterior veto parcial de la calle y dijo que el proyecto busca condicionar al próximo gobierno. Todo el tema de los medios públicos, por ejemplo, la creación de, digamos, el nombramiento del director, el subdirector y un gerente que genera en años totalmente electorales. Esto quedó totalmente atrasado. Esto se tenía que haber, obviamente, votado hace 4 años y se está recién votando ahora el finalizar un periodo de gobierno donde el gobierno sabe que está en retirada y bueno, y quiere dejar algunas mechas metidas al próximo gobierno. Una de ellas es esta. Por eso es fundamental que el Frente Amplio tenga las mayorías parlamentarias. Nosotros apostamos a eso, más allá que se gane en primera vuelta o no, eso lo va a determinar, pero es fundamental, justamente uno de los temas más complejos que nos va a haber mucha complejidad que nos va a quedar, obviamente, pero este tema sí hay que ver cómo se puede, cosas que se puedan volver para atrás, digamos, o reacomodarlas, y hay otras cosas que hay que ver, los compromisos que asumió este gobierno, que nos van a dejar la cancha en sí parcializada. El diputado del Movimiento de Participación Popular aseguró que el proyecto de ley de medios beneficia a algunas empresas del rubro y dudó de que el actual gobierno vete el artículo 72, que se orienta a garantizar la imparcialidad periodística. El Partido Colorado, quien es el que tranca esto, ahora parece que por convicción, digamos, que va a tener la convicción de que el presidente va a vetar el artículo 72. No tienen ni la seguridad que lo va a vetar. Se realizó esta mañana un conversatorio sobre el plebiscito de la seguridad social. Allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, con diferentes participantes, entre ellos el presidente del PCNT, Marcelo Abdala, también los doctores Juan Cereta, Martín Rizzo y Rodolfo Saelain. Está hablando el presidente de la Central de Trabajadores, Marcelo Abdala, lo escuchamos. ¿Pero usted cree que quizás hubiese sido necesario el apoyo del Frente Amplio, teniendo en cuenta que los votantes de izquierda, bueno, la sociedad hubiese contado con ese respaldo del Frente Amplio? Es que yo de hecho creo, según algunas encuestas, que por ejemplo de vincular la jubilación al salario mínimo nacional, hay alrededor de un 65% de la gente que está de acuerdo. Nosotros vamos a dialogar
con toda la población, con independencia de cuál es su pertenencia política, porque esto es una cosa de la sociedad que hace a los derechos humanos y que rumbo a una reforma integral de la seguridad social, porque aquí hay 3 pilares básicos, lo que se plantea no es una reforma integral, sino 3 medidas de protección de la gente, yo creo que es muy probable que tenga una gran adhesión en la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo será justamente la campaña de PIT-CNT? ¿Cómo están preparándose para ella en vistas, bueno, de este anuncio del Frente Amplio Dejan Libertad de Acción? Bueno, en primer lugar va a ser una campaña intensa en el mundo del trabajo, para los trabajadores y sus familias, en los barrios populares donde vive la gente, en general en la sociedad va a haber una campaña bastante intensa de trabajo, se va a iniciar con una gira nacional, van a haber actividades obviamente en toda el área metropolitana, barriadas, diálogos con la gente, asambleas en los lugares de trabajo, va a ser una campaña muy intensa en diálogo, en conversación. A falta de recursos económicos que no tenemos, bueno, va a haber mucha militancia. ¿Y qué dice respecto a los argumentos que se hablan desde el oficialismo? Que hablan muchas veces de un caos o de grandes problemas en caso de ser aprobado el plebiscito planteado por la Central de Trabajadores. Para mí es una campaña de miedo, porque en general ellos tuvieron un rotundo fracaso aprobando ya la reforma del año 96 cuando crearon la SAFAP y dijeron que la gente se iba a jubilar y iba a poder hacer turismo espacial. Y no les dio resultado, fue un enorme fracaso, tanto es así que tuvieron que hacer otra más. La ley 20.130 que aprobaron en el 23, que carga todas las tintas en la población trabajadora. Es decir, le eleva la edad de jubilarse a 65 años y todavía para cobrar menos. Ahora, Abdala, recién Malcorba, desde el Frente Amplio, mencionaba la dificultad que va a generar, si prosperara el plebiscito, a partir de 2038, una vez que esos dineros de las AFAPs en los primeros años no darían problema porque se contarían con ellos. Pero bueno, cuando se empiece a dar los gastos que va a haber que enfrentar. Según las estimaciones nuestras, es bastante más adelante del 2038, porque al revés, en primer lugar, el Estado deja de pagar alrededor de 1.450 millones de dólares anuales a las AFAP. Por otro lado, el Estado se tiene que hacer cargo de pagarle las AFAP a los trabajadores de las cajas paraestatales que con la ley 20.130 están obligados a estar en las AFAP y eso no se paga. Ahí estamos hablando de aquí a 40 años de más de 5.000 millones de dólares que el Estado no va a pagar en ese caso. Y además, según los cálculos nuestros, se necesita una asistencia financiera para llegar al salario mínimo nacional de un entorno de 460 millones de dólares anuales. Hay que saber que solamente por no cobro de impuestos al patrimonio o a la ganancia, el país deja de recibir 2.000 millones de dólares por año. Hay que saber que los grandes sectores terratenientes, digamos, que se benefician de la exportación de los recursos naturales, solamente aportan a la seguridad social un 1.9%, mientras que el trabajador aporta un 15% de su ingreso. ¿Qué queremos decir? Y sí, para llegar a convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental, que la gente se pueda jubilar a los 60, si así lo decide, porque eso es lo que consagra la papeleta, no la obligación de jubilarse, sino de poder tomar esa decisión. Y llegar al salario mínimo, bueno, se precisa cierta asistencia financiera, pero hay maneras que tiene el país de solventar esa cuestión. Nosotros tenemos un cálculo bastante distinto, ¿no? ¿Complica la campaña por el plebiscito la ratificación del Frente Amplio de dejar en libertad de acción la adhesión y el ensobramiento? No, para nada. Porque nosotros vamos a conversar con la gente, con la sociedad, con los vecinos, con las vecinas, con las trabajadoras, con los trabajadores, que son los que además están objetivamente interesados en que la seguridad social sea un derecho humano fundamental. ¿Y tienen previsto reunirse con dirigentes del Frente Amplio para buscar apoyos al plebiscito? No, con la gente directamente. Esto es directo, sin intermediarios, entre los movimientos sociales y la población. Obviamente que es muy bueno que haya un buen diálogo con todos los sectores políticos, entre otras cosas, para que no se digan algunos disparates como lo que se están diciendo, sino que se eleve el nivel de discusión de la campaña, pero lo central es hablar con la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Siguiendo un tema, la mesa política del Frente Amplio resolvió dar libertad de acción ante el plebiscito de la seguridad social. La fuerza política se pronunció acordando avanzar en la instrumentación de esa libertad de acción.
con el objetivo de trabajar en la unidad. Proponen el diálogo social como forma de alcanzar una reforma integral, como respuesta a la ley regresiva aprobada por el gobierno y no en contraposición con el proceso de reforma constitucional promovido por organizaciones sociales y políticas. Y sostienen que desde el primer momento asumieron que sobre los aspectos sustantivos de la iniciativa promovida existen distintas valoraciones y eso provoca una situación interna que no admite ni imposiciones ni prohibiciones. Entienden también que es necesario reconocer la voluntad de los sectores que integran la fuerza política al momento de ensobrar la papeleta del plebiscito de reforma de la seguridad social o no hacerlo con las listas que se van a distribuir en los espacios comunes. En el ámbito político, Pedro Bordaberry anunció su regreso a la actividad. El ex líder de Vamos Uruguay dijo que va a participar de las elecciones con su lista 10 al Senado por el Partido Colorado. En varias áreas no avanzamos, dijo. Quiero traer la esperanza. Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso, a los acuerdos necesarios, dijo Bordaberry. Más adelante reflexionó que el país precisa entusiasmar a los jóvenes, proteger a los niños, atender la pobreza infantil y generar esperanza real para la mejora de todos. Veo que en varias áreas no avanzamos en la agenda de hoy y no veo progresos significativos en los temas que creo son importantes para el país. Quiero traer la esperanza. Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso, a los acuerdos necesarios. Tengo vocación de servicio y por eso hoy les anuncio que voy a presentar mi lista, la 10, al Senado por el Partido Colorado y por la coalición republicana. Siempre he sido frontal, creo que me conocen, y honesto en lo que hago. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Siento que en estos momentos el país necesita mucho más diálogo, mucho más entendimiento. Voy a tratar de aportar en eso con humildad y escuchando mucho. Mi campaña va a ser de propuesta, sin distracción en cuestiones menores, sino con concentración en las ideas, en las propuestas y en el debate honesto. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, confirmó que este lunes llegó información a su fiscalía supuestamente relacionada con la búsqueda de detenidos desaparecidos. El magistrado dijo que ya se trasladó esa información a la Institución de Derechos Humanos, que es el organismo encargado del seguimiento de los casos, pero entiende que no es información relevante porque es parte de una tarea distractiva, dijo, que intentan realizar desde las sombras los perpetradores. Yo creo que es parte de toda esa tarea distractiva de que a veces nos habla Tyler y habla también Alicia Luciardo, que cuando se da un encuentro o casualidad brindan información para que uno vaya para otro lado. O sea, que pasa eso, que cuando hay un hallazgo se trata de brindar información como para distraer. Sí, nosotros a la Fiscalía llega mucha menos información, pero lo que yo estoy en contacto con el doctor Tyler y con Luciardo, pasa eso, los 20 de mayo y cuando hay un hallazgo. ¿Los 20 de mayo también pasa? De que llega información falsa, si se quiere. Información, primero que nada, la información que llega siempre es fragmentaria, difusa, de muy baja calidad y muchas veces ocurre que es distractiva. Según informó Percivale, hay una estrategia de las defensas de los militares investigados por estas causas que intentan impedir las diligencias. El pasado 26 de junio, en la audiencia de control de acusación del caso Michelini, Gutiérrez Ruiz y otros, presentaron un recurso para que los casos sean tomados por la Suprema Corte de Justicia. Según dijo el fiscal, esto encubre una inconstitucionalidad. Que es una excepción bastante llamativa porque ellos la nombran de inconvencionalidad, pero en definitiva lo que están encubriendo es una inconstitucionalidad. Y como la Suprema Corte de Justicia ya tiene posición tomada con que no se pueden interponer más de una excepción de inconstitucionalidad, pues son rechazadas in limine, intentaron vulnerar eso y lo que plantean es
algo bastante llamativo, por utilizar un término decoroso, que es que la Suprema Corte de Justicia asuma estos casos. Lo que están intentando es que la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al artículo 239, sea la que tenga que juzgar estos casos. A raíz de la polémica por el pedido de renuncia al director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Bernardo Legnani, por parte de su propio partido, Cabildo Abierto, la organización de expresos y presas políticas Crisol va a presentar un proyecto de ley para que las autoridades del organismo sean propuestas y elegidas por la ciudadanía y no por los partidos políticos. La polémica surgió luego que Bernardo Legnani afirmara en el Parlamento que la ley de prisión domiciliaria para mayores de edad, propuesta por su partido Cabildo Abierto, podría favorecer la impunidad al estar orientada a los represores condenados por terrorismo de Estado. En este sentido, el senador y precandidato cabilante Guido Manini Ríos dijo que la Junta Federal Partidaria analiza si se le mantiene la confianza o pide su renuncia. A raíz de esta posibilidad, Crisol declaró en un comunicado que el cuestionamiento es inadmisible e inaceptable y que la institución no es un cuartel. Recuerda en este sentido que sus autoridades son elegidas por la Asamblea General para cumplir los objetivos de la institución. Hay al menos un sector político que entiende que el hombre al que propusieron para integrar la comisión directiva de la institución es poco menos que un soldado, es decir, está al servicio de las necesidades políticas que pueda tener el sector político. Y esto es muy grave, en tanto nosotros consideramos que la institución debe estar al servicio de toda la sociedad, particularmente de aquellos menos privilegiados. Y además consideramos que esto es también producto de la forma en que se eligen los miembros de la institución, las comisiones directivas de la institución. Crisol está, en ese sentido, estamos presentando, probablemente a breve plazo, estamos presentando un proyecto para modificar justamente la integración, cómo se integra la institución. Hoy es martes, día de nuestra columna de ciencia, tecnología, innovación, pero hoy con una patita en lo social. Gustavo Vila, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Rosina. La verdad que sí, en esta columna que tenemos en MBD Noticias tratamos de detenernos en algunas cosas que son importantes para la gente y que tal vez pasen desapercibidas. Por ejemplo, todo el mundo en Uruguay sabe que hay dos grandes proyectos de hidrógeno verde en curso, o por lo menos con intenciones de instalarse, el de la empresa HIF de origen chileno en Paysandú, y el primero que se conoció de una mezcla de capitales alemanes y uruguayos, el denominado Proyecto Tambor, que iría en la zona de Pueblo Tambores, allí en el límite prácticamente entre Tacuarembó y Paysandú. Bueno, el grupo de trabajo Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, investigadores del Centro Universitario de la Región Noreste, con sede en Tacuarembó, y estudiantes de varias carreras de la Universidad de la República, realizaron encuestas para saber cómo percibe la ciudadanía de esas zonas, a las cuales es muy habitual que no escuchemos aquí en la capital o no sepamos cómo perciben estas cosas. Bueno, ¿qué saben? ¿Qué opinan? ¿Cómo reciben la eventual posibilidad de un proyecto que tiene, como sabemos, ciertas dudas importantes sobre su eventual impacto ambiental y sobre todo en el uso de un recurso tan valioso como es el agua, y en este caso el agua potable extraída de acuíferos? Este proyecto entonces lo que fue es a preguntarle a la gente de la zona de qué pensaba, qué preocupaciones tenía y también, bueno, cuáles eran sus expectativas positivas en caso de que prosperara esta inversión. Y vamos repasando algunas de las placas. Esto fue una presentación que se hizo ayer en la sede de la universidad aquí en Montevideo, pero que previamente ya se había realizado en la zona norte de nuestro país, donde, insisto, está la gente que más va a estar involucrada, afectada o no por este proyecto. Bueno, primero, una mirada demográfica. La población encuestada tenía una importante paridad de género, pero nótese que hay una diferencia muy grande en los grupos etarios. Y esto es interesante porque esta encuesta se hace antes de conocerse los resultados del censo y sobre todo porque se detiene en estos grupos. No es una encuesta a todo el departamento de Tacuarembó, todo Paysandú, sino a las zonas directamente afectadas. Entonces tenemos una población, como vemos, bastante paritaria en género, pero
muy marcada la diferencia en cuanto a que las mujeres son relativamente más jóvenes, hay más mujeres entre los dos grupos de 18 a 64 años y más hombres mayores de 65. En la segunda placa, que también tiene que ver con la muestra de la encuesta, con la población de la zona, vemos que también hay otro elemento, vemos la próxima placa, otro elemento relevante que tiene que ver con la autopercepción de identidad de origen, y hay otro número bien llamativo. Mucha más gente de la que han registrado los censos se autopercibe como de origen indígena o de origen afrodescendiente. Esto es un tema interesantísimo porque tal vez esté dando datos sobre la distribución o por lo menos cómo se generan estos mecanismos de autopercepción en lugares no tan poblados como puede ser una capital departamental. Entrando ya directamente a los resultados de la encuesta, se le pregunta a la gente en primer término si participó en actividades de planificación, porque acá hay un tema, se habla mucho de la voluntad de la población, pero también hay que saber si la población, por un lado, fue convocada a participar y si lo hizo. Y bueno, vemos que más de las 3/4 partes de la población no ha participado en estas zonas, insisto, Pueblo Tambores y alrededores, de planificación sobre el futuro de su territorio, teniendo en cuenta, esto es muy valioso, teniendo en cuenta el tipo de inversión gigantesca en dinero y en infraestructura y también en uso de recursos que se va a montar en esa zona. Pasando al dato siguiente, a la otra placa, se le pregunta a la gente si tiene interés en saber en qué consiste una planta de hidrógeno verde, que es lo que se va a montar allí. La mayoría de la población, como se ve, el 68,1% dice desconocer de qué se trata, pero también hay otra gran mayoría, prácticamente muy superior a la anterior, perdón, iba a decir similar, que quiere tener más información y sin embargo no encuentra dónde recibirla. ¿Qué quiere saber la gente del proyecto Tambor? Es la placa que sigue. Y en primer término, la gente quiere saber si va a generar trabajo y también quiere conocer cuáles son las certezas que se le pueden dar sobre el uso del agua como materia prima. Vemos, ¿no?, de dónde se va a sacar el agua, qué impacto va a tener en la disponibilidad del agua para otros usos, cuánta agua se va a utilizar y quieren tener la seguridad de que esto va a volver en trabajo para la gente. Esto es lo que la gente de las zonas donde se va a instalar el proyecto Tambores quiere saber. Otro dato que se relevó en esta encuesta que, insisto, llevó adelante gente de la Universidad de la República y sobre todo de la regional que tiene sede en Tacuarembó. ¿Cuánta gente tiene una opinión favorable a la instalación de la planta? Bueno, es muy poca, no llega a ser la 1/4 parte. Sin embargo, vemos que casi la mitad no tiene opinión por desconocimiento. Y esto es interesante. Hay una mayoría a favor dentro de quienes se manifiestan como con conocimiento o ya con una posición tomada, pero el 43,7% no tiene opinión formada debido claramente a lo que veíamos antes, a la falta de datos, a la falta de información. Y hay una clara disparidad de género en esto. También vemos que hay muchas más mujeres que hombres sin posición tomada y muchas más mujeres que hombres que tienen una posición en contra. O dicho al revés, como está expresado ahí, son muchos más los hombres que las mujeres quienes están a favor de la instalación de la planta, más del doble. Un tema a tener en cuenta también, por qué se dan estas disparidades de género a la hora de plantear el apoyo o no a este tipo de iniciativas. Finalmente, otra placa, las últimas dos que nos quedan. Al no tener una opinión formada del proyecto Tambor, sin embargo, la gente ya le atribuye eventuales impactos beneficiosos en la zona y vemos que la gran mayoría de la gente piensa que va a ayudar a resolver problemas de trabajo, que va a mejorar las carreteras, que va a generar fuentes de trabajo, que va a producir energía para exportación, que va a producir combustible menos contaminante y que va a modificar el paisaje. Tal vez esta última pueda ser catalogada como un resultado negativo, pero lo cierto es que a pesar de que faltan datos, la expectativa es buena y eso también es algo que debe ser tenido en cuenta. Y finalmente, junto con los beneficios, las precauciones que también reúnen amplio consenso en la población consultada sobre el impacto de esta eventual y futura planta de hidrógeno verde. Ahí se ve, no hay mucho más que decir. El agua es un bien común y se debe conservar, se debería priorizar el uso del agua para la producción de alimentos, se debería utilizar agua no apta para el consumo humano, para la producción de hidrógeno verde, y las empresas deberían pagar por el agua que consuman. Hasta acá los datos, después este video de la presentación está en YouTube disponible porque hubo una larga instancia de intercambio por parte de académicos, de gente de la Universidad de la República, de referentes sociales también de la zona, incluso del representante del PIT-CNT en temas de ciencia, con lo cual si alguien tiene más interés puede ir al canal de YouTube de la UDELAR y encontrar la presentación completa. Pero queríamos traer, Rosina, para esta columna
estos datos porque a veces pensamos que la gente se opone a estas cosas o las recibe de brazos abiertos y en realidad lo que la gente quiere es saber instancias de participación, información confiable y después decidir. Información y participación. Exactamente. Gracias, Gustavo. De nada. Hacemos una pausa, nosotros muy breve, volvemos enseguida. Noticias, continuamos con información con 19 grados a esta hora. Vamos al Parlamento porque allí el tema Casmu ha estado presente, está presente y va a estarlo durante la tarde. Es uno de los temas de interés y allí está nuestra periodista Giuliana Perdomo. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. En cuestión de minutos va a comenzar a sesionar la Comisión de Hacienda integrada con Salud, que va a tratar el tema Casmu, la situación económica financiera de la mutualista. Va a estar recibiendo a las autoridades de la empresa, también va a estar recibiendo a los ministros de Salud y de Economía para darle tratamiento al proyecto de ley que envió el presidente Luis Lacalle Pou en las últimas semanas, para que se le otorgue un fideicomiso de unos 56 millones de dólares para darle continuidad al funcionamiento de la mutualista. Recordemos que en paralelo, ya desde el 1 de agosto, está funcionando en la mutualista el equipo de 3 interventores que deberán presentar un informe sobre la situación económica financiera del Casmu en 60 días. Además, les comento que en el edificio anexo del Parlamento está sesionando también la Comisión de Salud, pero de diputados, que está recibiendo el movimiento de usuarios del Casmu, que en las últimas horas emitió un comunicado manifestando su preocupación ante esta situación. Si bien no quisieron brindar declaraciones en la previa de esta reunión, según lo que detalla el comunicado, piden ser incluidos en las negociaciones con AFCASMU y también con el Sindicato Médico del Uruguay para poder intervenir y dar su punto de vista acerca de esta situación. Ellos están abogando porque mejore la situación económica financiera, pero también la situación de atención, de la calidad de salud que vienen denunciando en las últimas semanas. Según manifiesta el comunicado, piden mantener la institución abierta con niveles de excelencia, también la restauración y mejora de la calidad del servicio y el mantenimiento de todas las fuentes de trabajo. Nosotros vamos a continuar trabajando por aquí y en cualquier momento volvemos con ustedes con más detalles. Muchas gracias, Giuliana. Vamos con temas que tienen que ver con la justicia, porque justamente la justicia dispuso la formalización del ex jefe de policía de Tacuarembó, John Sarabia, del ex director de seguridad rural, Willard González, y de un policía. Todo esto por una causa vinculada a la revelación de secreto en el marco de una investigación de abigeato. Según la investigación, se detectó que una persona se había comunicado con el jefe de policía para preguntarle por un operativo, porque a un conocido de él lo habían detenido en la ruta. Y luego a esa persona se le informó que tenía el teléfono intervenido. El ex jefe de policía y el ex director de seguridad rural fueron imputados por el delito de revelación de secreto y el policía por no denunciar ese delito. La fiscal a cargo del caso es Fabiana Corvo. La Fiscalía archivó la denuncia contra Elvio Rodríguez, ex asesor del diputado colorado Germán Cardoso durante su gestión como ministro de Turismo. Al comienzo de este gobierno, Rodríguez será investigado por la contratación de la empresa Kirma Service y el fiscal actuante entendió que no hay elementos para responsabilizarlo por maniobras para inducir al error. El dictamen del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, decidió el archivo de la causa que indagaba a Elvio Rodríguez, quien era asesor del exministro de Turismo, Germán Cardoso. La denuncia intentaba determinar si la empresa con sede en Estonia, Kirma Service, la cual fue contratada por el Ministerio para tareas de publicidad digital, realmente existía. El fiscal aseguró que la empresa Kirma Service existe y fue constituida en Estonia, según señala el dictamen al que accedió MB de Noticias. También se agrega que la empresa mantuvo una actividad económica razonable que permite concluir que jurídicamente y sustancialmente, Kirma Service se dedica o se ha dedicado al marketing digital y gestión de medios digitales. El fiscal también señaló que Elvio Rodríguez y Daniel Reta fueron quienes presentaron la propuesta a la agencia Young & Rubicam para la incorporación a la compra directa que se iniciaba. Elvio Rodríguez intermedió entre la empresa Estonia, la agencia y el propio ministerio.
Por último, el dictamen señala que no existen elementos que permitan vincular al imputado Elvio Rodríguez con la comisión de maniobras o estratagemas tendientes a inducir en error, en este caso al Estado uruguayo, a través del Ministerio de Turismo, en procura de un provecho para sí o para un tercero. Y desde el Frente Amplio manifestaron sorpresa por el archivo de esta causa, la de Kirma Service, vinculada al ex ministro Germán Cardoso. Aseguran que no se descarta pedir que otro fiscal analice la causa. Lo tomó con sorpresa, ¿no? Desde el Frente Amplio lo estamos viendo con sorpresa. Nosotros veníamos reuniendo un cúmulo bien importante de pruebas referidas a que, bueno, de que había un entramado que era bien complejo, relacionado a todo el mal manejo y las irregularidades del ex ministro Cardoso al frente del ministerio, particularmente con uno de sus asesores, Elvio Rodríguez, que en aquel momento se nos había dicho que era asesor honorario, pero que decidía políticas del Ministerio de Turismo. Y bueno, y logramos comprobar cosas que nosotros ya lo habíamos denunciado en el Parlamento, la Comisión Investigadora, por ejemplo, que los mails de Kirma fueron enviados desde acá. Fueron enviados desde Montevideo, sabemos el lugar preciso, hasta el nombre de la empresa del cual se envió. Y bueno, y cuando se citó al responsable de la empresa, lo que transmitió fue que, bueno, él daba digamos, la red inalámbrica, pero no controlaba a sus clientes qué hacían con ella. Vamos a otros temas. El colectivo La Vida Vale realizó una nueva manifestación en reclamo de respuesta ante casos de inseguridad pública y hechos de violencia en varios barrios. Tercera marcha y seguimos lamentablemente sin respuesta. No solamente seguimos sin respuesta, sino que se ha agravado la situación. Por ejemplo, hace pocos días una balacera en la puerta de uno de los CAIF, el CAIF Santa Rita, donde antes estaba la policlínica, ahora el CAIF ha quedado solo. Es esto que nosotros decimos, cuando el Estado se va retirando vivimos más desprotegidos. Este es un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto, manifestarnos, salir a la calle y explicarle a las vecinas y a los vecinos que queremos vivir desde otro lugar. No queremos vivir con balaceras, no queremos que nuestros niños no puedan ir al liceo porque tienen temores. Ahora nos acaba de contar unos papás que la escuela Rumania, que está al lado del Sacude, le recortaron el horario al guardia de seguridad y a las 5 de la tarde no tienen más guardia de seguridad. Esto hace que los niños, cuando salen de la escuela, salen con miedo. ¿Nunca lo recibió el presidente? Nunca nos recibió, ni siquiera tuvo la amabilidad o la deferencia de contestar, no voy a hacer nada. Simplemente eso, es tremendo. Y entonces en esta tercera marcha no le vamos a hablar al presidente, porque no nos contesta. Y entonces ahora le queremos hablar a los nuevos candidatos, a ver si tenemos más suerte en los 5 años nuevos de gobierno. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual está denunciando irregularidades en el funcionamiento del programa de tobilleras electrónicas por violencia de género. Dicen que la respuesta está desmejorando. La red viene desde el inicio acompañando todo ese proceso que fue el contar con esta herramienta, que la seguimos evaluando como altamente necesaria y también con un grado de efectividad importante. Como decíamos hasta ahora, hasta el momento, ninguna mujer que estaba entre el programa tobillera, es decir, que tenía el dispositivo, ha sido víctima de femicidio. Es decir, no mataron a ninguna mujer que estaba dentro del programa y que estaba en ese momento, digamos, el agresor con la tobillera y ella con el dispositivo. Lo que se está reportando en la mayoría de los servicios, de los espacios que se trabaja con tobilleras y las organizaciones que integran la red, lo vienen planteando que no se activa de la misma forma que antes. En algunos casos, algunas mujeres plantean que han visto a su agresor cercano, cuando en realidad tendría que haberse activado el dispositivo, ni bien se acercaba a los 500 metros, y que la respuesta no ha sido inmediata. En otros casos sí ha funcionado muy bien, pero esto es algo que se viene dando con mayor frecuencia. Y eso nos tiene muy alertas, muy alertas. La respuesta que había al inicio no es la respuesta que hay ahora.
Y la justicia imputó a un hombre por el femicidio que se registró el sábado en La Teja. El agresor era expareja de la víctima, tenía denuncias por violencia doméstica, estaba requerido desde abril por haberse sacado la tobillera electrónica. A raíz de este hecho, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, presentó un pedido de informes al Ministerio del Interior. Entre otros datos, pidió información sobre los recursos humanos asignados al programa, la cantidad de personas monitoreadas y sobre el régimen de custodias para las víctimas. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Presentó Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Presenta Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Último bloque de MB Noticias, continuamos con la información. Nos convoca nuestro periodista Federico Jurkovic. Adelante, Federico, bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Estamos en la Ciudad Vieja, en la puerta de Fiscalía, en la calle Cerrito. Han pasado cosas hace minutos nada más. Vamos a hablar de un tema que puede tener repercusiones en el ámbito político porque hay una denuncia presentada contra la candidata del Partido Nacional a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, también sobre su hermana. Digamos que es un conflicto familiar, vecinal, si se quiere, pero que ha adquirido otros ribetes. ¿Por qué? Porque el domingo, sobre la medianoche, un patrullero llegó hasta la casa, hasta el lugar donde viven la hermana de Valeria Ripoll y otras dos familias. Le franquearon el paso a la policía llegó hasta la casa de una vecina de 86 años a increparle. Les voy a dar más detalles dentro de unos minutos nada más, pero les propongo ver esta captura de video de lo que pasaba. Van a ver el horario en que se produce este procedimiento policial, lo podemos llamar así, veámoslo. ¿Me puede decir si puede levantar el interruptor de luz? Porque no tenemos el luz en el corredor porque ella lo apaga de ahí. ¿Interruptor de luz? Sí, lo tiene ahí adentro. ¿Usted tiene un interruptor de luz acá? Bueno, cortamos acá, entonces... Porque la luz del corredor la apagamos nosotros. No podemos tener dos instalaciones. Pero una persona que no vive acá tiene derecho a venir a inspeccionar. Yo tengo el papel que me autoriza a mí a venir a hablar en representación. No me si interesa. Bien, perfecto. Martín, usted está preguntando, yo le estoy respondiendo. Si no le interesa, es otra cosa. Mañana cortamos el agua. ¿Sí? El agua la cortamos mañana. Viene mañana un sanitario a cortar el agua. Yo te pido, por favor, eso, ¿está? Sí, si me está filmando... Cortarla con qué derecho. Está filmando sobre la propiedad. Perfecto. ¿Por qué me van a cortar el agua? Mañana, y porque no se paga, y ya tenemos el pedido en el abogado... Está hecho el reclamo. Si el agua está paga todos los meses. Bien, bueno, eso será juzgado. Si yo la pago todos los meses. Buenas noches. ¿Sabés que voy a ir yo, que soy la apoderada de mi abuela y tengo los papeles? La señora no es inválida. La señora no es inválida. Ella le compró la casa a mi abuela y ella no es inválida. ¿Separado qué? Separado maíz. Bien, allí un resumen. Obviamente el video es mucho más largo. Están dos rostros tapados, uno de una persona que sería el chofer de Valeria Ripoll, que es la que corta unos cables y amenaza con cortar el agua, y la señora, la vecina de 86 años, que dice que paga el agua todos los meses. Darío Madero es el abogado de esta persona y de su nieto que vive en esa familia. ¿Qué es lo que acabamos de ver, Darío? Sí, lo que acabamos de ver es un asunto civil que devino en penal, porque no solamente no se abonan los gastos comunes, sino que se han recibido amenazas por parte de nuestros usuarios, que son la señora de 86 años y su nieto, amenazas de todo tipo, y lo más preocupante es aquella que dice más o menos textualmente, que ustedes tienen la remisión de la copia, efectuada acá en Fiscalía General de la Nación el 1 de julio, te podemos hacer salir cuando queramos, porque tenemos poder. Eso es lo que nos preocupa y por eso hicimos la denuncia penal el 1 de julio. Ayer la ampliamos contra la señora Valeria Ripoll y su pareja, porque en lo que no sé si a esta altura, y lo determinará la Fiscalía, desde donde venimos de denunciar el abuso de funciones
o de autoridad en el caso de los funcionarios del 911 que concurrieron en un patrullero aproximadamente entre las 23:30 y las 0 horas de este lunes pasado, ayer, e ingresaron a una propiedad que no es única y exclusiva de la abuela de la señora Ripoll, que es la propietaria del apartamento. Todo esto avalado con la documentación correspondiente del registro de la propiedad que tenemos en nuestro poder, diciendo que se tenían que presentar en la seccional 12 sin ninguna orden judicial que lo avalara. Perdón, Darío, la señora contesta en ese momento, tengo 86 años, no voy a ir a esta hora a la comisaría. Sí, a lo cual la señora Shirley Valeria Ripoll Fraga manifiesta a voz en cuello, más o menos así. El video quedó subido a la denuncia que ampliamos en la seccional 12. Esta señora yo la conozco y puede ir ahora a la seccional 12. Otra cosa grave y que también venimos de denunciar a los efectivos que estaban en el turno comprendido aproximadamente entre las 18 y las 22 horas que nos retiramos en la 12, es que la hermana de la señora Valeria Ripoll, la señora Joana Ripoll, se encontraba curiosamente a la salida de nuestra declaración en sede policial en el patio de la seccional 12. Demasiada coincidencia, ¿no? ¿Ustedes suponen entonces que la relevancia política de Valeria Ripoll permite este tipo de accionar policial? ¿Es lo que entiendo? Eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, a la cual le hemos proporcionado todos los elementos, la prueba documental, las fotografías, los videos y las manifestaciones verbales que están grabadas en cámara y por la cual se realizó por la señora Joana Ripoll una denuncia por amenazas el fin de semana, porque el nieto de nuestro representado ha sido víctima de tratamiento homofóbico, xenofobia, discriminación, y por eso fue que colocó una cámara que apunta a los contadores de agua y de luz, porque aún cuando la señora de 86 años, con la jubilación de una uruguaya, abona los gastos comunes. Y lo más grave es que en realidad la deudora legalmente es la propietaria del apartamento, que no sabemos dónde vive a esta altura, que es la abuela de la señora Ripoll. O sea que la que no estaría pagando el agua ni los gastos comunes es la hermana de Valeria Ripoll. Sí, ella es la ocupante del apartamento, no sabemos en qué condiciones, puede ser en préstamo, al ser un familiar de la propietaria. Pero lo grave es que ingresaron a la propiedad los 2 de los 4 funcionarios del patrullero 911 porque le franquearon la entrada, los 2 denunciados por nosotros por lo menos desde el 1 de julio en esta misma fiscalía, por lo cual le hemos pedido al doctor Gómez asigne en forma grave y urgente un fiscal a este caso. ¿Por qué fue el llamado al 911? ¿Qué saben ustedes? El 911, aparentemente, sin demasiadas explicaciones de la policía, y de eso también se tiene que encargar el fiscal que investigue, porque es gravísimo el ingreso a una propiedad que no es privada, porque son 3 casas en régimen de propiedad horizontal, habría sido por el mismo episodio de la cámara. Y a los gritos de policía, policía, salga, quisieron que salieran la señora de 86 años y su nieto, y que se presentaran, esto también es grave, en la seccional 12 sin una orden judicial. Bien. Gracias, Darío Madero. No, gracias a ustedes y bueno, y seguiremos tras la denuncia inicial del 1 de julio, que esperemos que Gómez asigne un fiscal en forma grave y urgente a través de la DPA como corresponde, la denuncia ahora ampliada contra la señora Valeria Ripoll y su pareja, y por el procedimiento policial que para nosotros no estuvo ajustado a derecho. Le agradecemos entonces de nuevo a Darío Madero. Recordemos, todavía no están constitucionalmente aceptados, aparte los allanamientos nocturnos. Ese es parte de esta polémica. Decir también, Rosina, en el cierre, que obviamente nos comunicamos con Valeria Ripoll, con su encargada de prensa. Le hicimos saber que estábamos trabajando este tema. Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad también de conocer su versión. Evidentemente, en el correr de las horas la seguiremos buscando, Rosina.
Muchas gracias, Federico. Vamos a otros temas. La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Ovaldía, y la subsecretaria del Ministerio de Educación y presidenta de la Comisión de Patrimonio Cultural del MEC, Ana Ribeiro, recorrieron los trabajos arqueológicos que se realizan en el Cabildo de Montevideo. Ovaldía dijo que van a iniciar investigaciones para determinar la importancia de los hallazgos en el predio de la antigua sede del Ayuntamiento y de cómo preservar los espacios. Se encontró una canaleta, se cambió de lugar, se volvió a encontrar otro resto de otro ducto, también de agua, se volvió a cambiar y finalmente encontramos esto que por ahora parece ser una fuente, falta la confirmación, está con arena por adentro, o sea que no hemos podido bajar a medir su tamaño exacto y su profundidad, pero la concavidad, el tamaño de los ladrillos de más de 40 centímetros nos indica un tiempo que inclusive puede llegar a ser anterior a la construcción de este cabildo. Una fuente para que la ciudad de Montevideo y los vecinos pudieran proveerse de agua potable. El hallazgo obliga a la Intendencia a repensar la ubicación de un ascensor para el Cabildo, que ya va por la cuarta prueba, y por otro lado investigar otros indicios arqueológicos. Y luego empezar a hacer investigaciones en torno a cómo preservar estos espacios, valorarlos, quizás no todos sean valiosos y sea únicamente el espacio de la fuente el que haya que preservar. Esto significa repensar una investigación, conseguir asesoría, y yo sueño con que pase algo parecido a lo que pasa con la Casa de Artigas, que acabamos de inaugurar también en el marco de los 300 años, ¿verdad? Recuperamos la casa natal de Artigas acá en la Ciudad Vieja y ustedes vieron que hay estructuras de hierro que sostienen unos vidrios poderosos que permiten disfrutar de lo que hay en el subsuelo y más abajo. Pensamos algo así. En Estados Unidos, la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, sorprendiendo con su nominación, ya que se especulaba con los nombres de otros gobernadores y senadores como posibles integrantes de la fórmula presidencial. A pesar que aún no se ha hecho el anuncio oficial, Tim Walz, un ex educador que actualmente ejerce su segundo mandato como gobernador del estado de Minnesota y preside la Asociación de Gobernadores Demócratas, es el elegido para acompañar a Kamala Harris en su carrera a la Casa Blanca. El político de 60 años, que sirvió durante 12 de ellos en el Congreso, representando a un distrito rural de su estado, emergió como un contendiente sorpresa para acompañar a Harris, puesto que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly, dominaron la primera parte de las elecciones a la vicepresidencia. La prensa estadounidense describe a Walz como un defensor de políticas progresistas y orador del corazón de Estados Unidos, que puede ayudar a ganar el apoyo de los votantes rurales y blancos. Si bien como gobernador ha impulsado una agenda progresista que incluye comidas escolares gratuitas, objetivos sobre el cambio climático o recortes de impuestos para la clase media y otros beneficios, sus críticos cuestionan el manejo de la pandemia del COVID-19 y los disturbios en Minneapolis en 2020 que sacudieron las áreas urbanas del estado. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias, o mañana a las 8 tempranito. Que pasen bien, hasta luego. El sindicato de Antel inicia a esta hora un paro de 24 horas en rechazo de la aprobación del proyecto de la nueva ley de medios, que se comenzará a discutir desde las 4 de la tarde en diputados. El diputado colorado Martín Velázquez dijo que mantuvo una reunión con el presidente de la República y que quedó con la convicción de que el aditivo de Cabildo Abierto, que limita la libertad de prensa, quedará sin efecto. La vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Lainez, entiende que con el proyecto de ley de medios, Uruguay estaría violando estándares internacionales que garantizan libertades informativas, y hacerlo en contexto electoral agrava aún más la situación. La Organización de Expresos y Presas Políticas, CRISOL, presentará un proyecto de ley para que las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos sean propuestos y elegidos por la ciudadanía y no por los partidos políticos. El índice de precios al consumo aumentó 0,11% y registró en julio una tasa anual de 5,45%, manteniéndose dentro del rango meta fijado por el gobierno. La candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, ha elegido este martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos.
Pedro Bordaberry anunció esta mañana su regreso a la actividad política. El ex líder de Vamos Uruguay presentará su lista 10 al Senado por el Partido Colorado.